En esta unidad 5, el modelo lineal general, vamos a trabajar la parte práctica empezando por transformaciones logarítmicas en R. Las transformaciones logarítmicas son transformaciones muy prácticas, potentes y que pueden resolver diversos problemas como lo podrían ser la normalidad y el incumplimiento de la homoscedasticidad en el contexto de los modelos de regresión. Es así que podemos pensar en tres tipos de transformaciones logarítmicas. Dos son de tipo parcial, en las cuales la primera estaría hacer una transformación logarítmica de la variable de respuesta. La segunda, una transformación logarítmica únicamente de la variable independiente o las variables independientes. Y finalmente la transformación logarítmica total, en la cual estaríamos haciendo transformación tanto de la independiente como de la variable dependiente. Para ello, vamos a empezar con nuestra carpeta de data frames y scripts. Y tenemos el script de la clase 6b, modelos semilogarítmicos. El primer caso es hacer una transformación de la variable de respuesta. Este va a ser un modelo matemático en el cual y va a ser igual a alfa por beta a la x. Y para ello vamos a abrir este data frame llamado trasplante. Aquí vamos a ver los nombres de las variables de este conjunto de datos y nos interesan acá ubicar en primera instancia la variable de respuesta. La variable de respuesta es tfg-post-tr. ¿De qué se trata esta investigación y esta variable? Bien, pues esta variable tasa de filtrado post-trasplante hace referencia a la función de los riñones en una persona a quien se le ha trasplantado un riñón, con el fin que anteriormente tenía una enfermedad renal crónica en estadio terminal. Eso quiere decir que sus riñones no podrían ejercer todas las funciones de limpieza de tóxicos en la sangre y por lo tanto esta persona requería tener un nuevo riñón que cumpliera con todas esas funciones, porque crónicamente pues tenía una enfermedad renal en la cual se iba perdiendo la función renal de forma crónica hasta acercarse a una función muy baja con relación a la función normal. Y entonces en estas personas se quiere determinar, después de que se les ha hecho un trasplante renal, aparte de que se tienen muchos objetivos clínicos, como que estas personas se vea que no haya un rechazo del riñón, pues se debe evaluar su función renal. Porque si se le ha hecho esa cirugía, todo lo que conlleva esa cirugía, que otra persona esté donando su riñón y por lo tanto pueda tener problemas en el futuro de enfermedad renal también, y que esta persona reciba este riñón de esa otra persona, implicaría que su función renal se va a restablecer. Para calcular la función renal de una persona se necesitan tradicionalmente de tener la edad del paciente, el sexo del paciente, la creatinina, que es una medición que se hace en sangre, más o menos hablar de la concentración de un tóxico que permanece en la sangre. Debería de estar bajo cuando la función renal es normal, pero debería de acumularse cuando la función es deficiente. Entonces tenemos el sexo, la edad y la creatinina. La edad porque a medida que una persona se va haciendo más grande, más añosa, su función renal va disminuyendo.
Pero, ¿qué pasa en estas personas? Podría ser que la edad no sea tan importante, puesto que en cierta manera es como que están teniendo un riñón nuevo. Esto es una persona, por ejemplo, de 70 años que está recibiendo un riñón nuevo. Su función renal podría ser la función renal de una persona joven y ya no la propia de su edad. Por lo tanto, en esta investigación se quería determinar si otras características de las personas que reciben un trasplante de riñón podrían servir para determinar su función renal, como podría ser otra prueba bioquímica de una concentración de cierta sustancia llamada albúmina o el estado nutricional de la persona, ¿verdad? Esta relación entre su talla y su peso. Pues bien, dichos ya todos esos detalles, podemos empezar a correr este script. Vamos a utilizar tidyverse. Y lo primero es que una de las funciones de tidyverse va a ser, en primer lugar, utilizar estos pipe como hacer gráficas de ggplot que forman parte de tidyverse. Para el data frame llamado trasplante, según este pipe se va a hacer lo que esté después del pipe. Y esto es una gráfica de ggplot donde en X tengamos la creatinina post trasplante renal y en Y la tasa de filtrado. Como se supone que la creatinina, que es la acumulación de cierto tóxico en la sangre, podría ser la variable que aporte más en capacidad predictiva para la variable de respuesta, que en este caso es la tasa de filtrado glomerular o función renal, vamos a hacer esta gráfica en la que únicamente tengamos estas dos variables, un given point, sus etiquetas, y vamos a solicitar de una vez que se nos presente una línea de regresión del tipo regresión lineal. Y aquí vamos a ubicar el gráfico de manera que vemos que posiblemente esa capacidad predictiva del modelo lineal no sea la mejor forma de hacer esa representación. Es decir, predecir la función renal a partir de la creatinina post-trasplante. Hay desviaciones aquí a este modelo, residuos que podrían ser bastante grandes. Entonces su capacidad predictiva podemos predecir, valga la redundancia, que no será la mejor. Entonces tenemos otro modelado acá, siempre en gráficas, pero en este caso vamos a hacer lo que se decía al principio, una transformación logarítmica de la variable de respuesta, o sea, de Y. Y aquí lo único que va a cambiar va a ser que Y va a corresponder al logaritmo de base 10 de tasa de filtrado glomerular. En la clase teórica se explica que se pueden utilizar cualquier logaritmo, pero este es bastante conveniente de utilizar. Yo lo utilizo generalmente el logaritmo de base 10 porque me es más fácil hacer los cálculos pensando en ese logaritmo de base 10. Bien, entonces, ¿qué se obtiene al hacer esa gráfica en la cual el eje Y se ha convertido, ya está acá, en un logaritmo de base 10? Bueno, tal vez una mejora para el modelo. Aquí está este modelo con logaritmo de base 10 para la variable de respuesta. Y anteriormente, cuando teníamos el valor real. Ahora bien, veamos algo que es importante, que tiene que ver con esta escala que aparece por acá. La función renal aparece por acá 0, 50, 100, 150. Es un porcentaje en cierta manera de la función renal que tiene la persona. ¿Por qué hay aquí 150? Bueno, porque la función renal que se esperaría a esta persona al principio parece ser bastante alta. El riñón parece ser más eficiente de lo que debería de ser cuando empieza a tener un nuevo riñón. Pero en general la mayoría de los valores van a estar por acá entre 0 a 100.
Y obviamente si este riñón está funcionando bien, entonces la mayoría de los resultados más bien estarían por arriba de 50 o 60% y ubicarse cercano a 100. Ahora bien, vamos a hacer el primer modelo, que es el modelo que tiene los dos términos originales y por lo tanto es un modelo lineal sencillo. La tasa de filtrado o función renal en función de la creatinina para la data trasplante se va a almacenar en el objeto M1. Y ahí está. Este es M1. Ahora vamos a utilizar la función summary del paquete car. Hemos utilizado summary de rbase. Pero ¿qué ocurre cuando utilizamos esta función S mayúscula que viene de car? Para ese modelo 1, pues lo que obtenemos es, por un lado, algo que no aparecía anteriormente, y esto es el A y C y el B y C. Sin embargo, no obtenemos un R cuadrado ajustado. Aquí este es un modelo de regresión lineal simple, pero también para el modelo de regresión múltiple no aparece el R cuadrado ajustado. Sin embargo, tenemos, ahora bien, A y C y B y C. Además, desaparecen aquí los resultados de los residuos, la mediana, los cuartiles de los residuos, que en realidad no nos sirven de mucho. Y bueno, entonces, ahora vamos a hacer un modelo 2 en el cual se está incluyendo la transformación logarítmica de toda esta variable. Se puede crear previamente una transformación, si estamos hablando del entorno tidyverse, podríamos utilizar mutate para cambiar esa variable original a un logaritmo de base 10. Ya, entonces es así que vamos a tener el logaritmo de base 10 transformado y ya lo incluimos en el modelo, pero aquí podemos hacer de una vez dentro del modelo la transformación como se está realizando de esta forma. Y entre este modelo y este otro lo que cambia es esta transformación del término de la variable de respuesta. Ahora veamos el car para acá y los resultados van a ser los siguientes. A y C y B y C bastante pequeños, ese cambio. Un R cuadrado de 0.56 cuando acá ahora tenemos un R cuadrado de 0.82. La capacidad predictiva ha aumentado bastante. Si tenemos por ejemplo 0.8209 y esto dividido dentro de 0.5612, o vamos a ver acá 5612 y acá vamos a dividir dentro de el valor del R cuadrado del modelo 1, pues tenemos un aumento de la capacidad predictiva en términos generales del 46%. Y bien, eso al utilizar únicamente un valor, una transformación del logaritmo de base 10 para la variable de respuesta. Ahora bien, el analista de datos experimentado, el estadístico experimentado, cuando ve esto dice, bueno, definitivamente voy a utilizar esa transformación. En algunos casos, si no se tiene un cambio tan relevante en la capacidad predictiva del modelo, pues habrá que probar con otra transformación. Y más adelante veremos que existen otras posibilidades para poder hacer el modelado de estas relaciones que obviamente no son lineales. Dentro de esta o la siguiente sintaxis vamos a tener una función nueva para una prueba de hipótesis sobre la linealidad de los datos. Pero bien, entonces vemos que acá ha mejorado de forma relevante y entonces esta forma de modelado pues va a ser importante y podría ser la solución
más práctica y más sencilla para esta relación no lineal entre estas dos variables. Bueno, ¿y cómo se hacen las predicciones acá? Creamos un data frame que para la variable que debe tener el mismo nombre que la variable de respuesta, vamos a elegir, por ejemplo, un valor de 1.5 para el modelo, bueno, que tenemos acá, 1.5. Ese 1.5 en creatinina post trasplante debería de estar ubicado más o menos por acá, entre 1.6 y 2. Eso se almacena en un data frame llamado nuevo. Y vamos a hacer la predicción de M2 con relación a data nuevo. Y esto lo vamos a almacenar en un objeto que únicamente le hemos llamado logaritmo 10 de Y1. Aquí no estoy haciendo alguna operación. Lo que estoy diciendo es de que dado que el modelo corresponde al logaritmo de base 10 es igual a ax más b, entonces estamos almacenando la predicción en un objeto que nos recuerda que esa predicción corresponde a un logaritmo de base 10 de y a 1. No estamos obteniendo el valor original de la función renal. Estamos obteniendo el valor transformado o en logaritmo de base 10. Y eso es importante para poder hacer una correcta interpretación de las predicciones y luego operaciones que nos permitan determinar cuál es el valor real de y no nos sirve el logaritmo de base 10. No nos vamos a comunicar, por ejemplo, con las personas que necesitan la información de esa predicción diciendo tenemos un logaritmo de base 10 equivalente a tal en esta persona. No, debemos expresar el resultado en términos de y. Pero bueno, ¿cuál es ese valor que se obtuvo? Habíamos dicho en unidades de logaritmo de base 10 estarían entre 1.6 y 2. Y esto es 1.78. Bueno, ¿cuáles van a ser los coeficientes? Logaritmo de base 10 para y es igual a 2.188 menos 0.27084 por x. Obviamente esto lo obtenemos acá con M2. Y aquí están. Entonces, este logaritmo de base 10 es igual a esto. Ahora bien, si nosotros queremos hablar del valor de y no del logaritmo de base 10, hacemos acá una operación para eliminar este logaritmo. 10 a la logaritmo de base 10 va a hacer que desaparezca este logaritmo de base 10 y vamos a tener aquí el valor de y. Pero esa misma operación se hace para el otro término, el término de la derecha, que corresponde a la variable de respuesta. Y entonces vamos a tener que este valor de a que aparece por acá, en primera instancia, si queremos utilizar lo que está por acá, que sería esta ecuación, voy a almacenar los resultados en a, que sería, que sería un objeto del intercepto, x1 la predicción 1.5 y la pendiente que aparece por acá. Bueno, acá tenemos entonces que logaritmo de base 10 es igual a a más el producto de beta por x1. Y lo que obtenemos otra vez es este valor de 1.78 utilizando la ecuación. Cuando aquí utilizamos la función y aquí la ecuación, es el mismo valor que ya se había predicho por acá. Pero y1, ¿qué va a ser y1? Entonces, pues y1 va a corresponder a 10 a ese valor que hemos obtenido. Eso lo estamos almacenando en y1 y y1, entonces después de haber sufrido esa operación, es 60.49786. ¿Qué ocurre
hasta este punto, cuando nos preguntamos qué es y1, no acá cuando ya hemos obtenido el valor del logaritmo 10 de y1, sino en este punto. Esto pues el valor de y, si lo queremos obtener de forma directa, va a corresponder a 10 a la 2.188 menos 10 a la 0.27084 por x. Ese sería eso sería pues el trabajo matemático que deberíamos de hacer para obtener directamente el valor de y. Pero de forma práctica, nosotros planteamos la ecuación de esta manera, como el logaritmo de base 10 es igual a más b por x1, y al obtener el valor de ese logaritmo de base 10 únicamente elevamos ese 10 a la logaritmo de base a ese valor que hemos obtenido y obtenemos el valor de y1. Bueno, eso es para hablar de una forma más sencilla de llegar a nuestra respuesta, que es para la pregunta que nos habíamos hecho, que esta persona con creatinina post trasplante de 1.5 va a tener una función renal del 60% aproximadamente. Y bueno, ahora tenemos un modelo que va a ser multivariante. Recordemos que si vamos a incluir más términos en el modelo, pero siempre se va a conservar esta porque es la variable que esperamos que tenga la mayor capacidad predictiva. Veamos cuál era el t en el contexto univariante. El valor de t era este, menos 1483, una relación indirecta. A medida que esto está más alto, la creatinina post-trasplante, como se había dicho, es la acumulación de un tóxico en la sangre. Se supone que la función renal está más baja, de ahí a que tengamos una relación negativa, que es estadísticamente significativa. Entonces veamos acá este nuevo modelo, que va a ser el modelo 3. Este va a estar dado en función de la creatinina, albúmina y sexo. Hay una diferencia en la función renal de hombres y mujeres, pero aquí se va a incluir esta variable llamada albúmina. Bueno, veamos qué es lo que tiene este modelo. Lo vamos a ver acá con CAR. Estos valores son más pequeños de A y C que el valor que teníamos en el modelo de regresión simple. Y aquí están las variables. La creatinina post-trasplante sigue siendo el predictor más importante, seguido de sexo y finalmente de albúmina. Este no es significativo, pero está cercano a la significancia. Ya hemos discutido que no solo se trata de incluir variables que sean estadísticamente significativas, dependiendo de qué es lo que vamos a querer. Lo que ocurre acá es que ha mejorado pues el AIC y el BIC. Podríamos preguntarnos también qué ocurriría con un modelo que únicamente tenga creatinina y sexo. Bueno, veamos acá que el R cuadrado es de 0.8875. Voy a incluir también este summary de M4 y de M3. Summary M3 para ver el R cuadrado ajustado, y este es 0.8802. Ok, un buen R cuadrado. Ahora creemos al modelo 4 que tiene más variables independientes. Tiene además de sexo, la edad y el índice de masa corporal. Y vemos acá los resultados de A y C. Veamos A y C según esto, 115 y 103 para Vic. Quedémonos con A y C. Menos 115. Y en el modelo anterior teníamos M3 109. No hay tanta diferencia en ese A y C. Luego vemos el R cuadrado ajustado de 0.8802 y el R cuadrado de este nuevo modelo, que va a corresponder a 0.8952. ¿Qué variables tenemos acá?
Acá pues la creatinina sigue siendo significativa y la más importante, la edad tiene algún tipo de capacidad predictiva, el sexo es la segunda variable más importante y el índice de masa corporal también es significativo. Bueno, ¿qué ocurre acá? En este ejemplo vamos a recordar que el predictor se está presentando en los dos modelos como un logaritmo de base 10. ¿Sí? Un logaritmo de base 10. Todavía podemos crear un modelo 5 que únicamente incluya a las variables de respuesta, a las variables independientes. Acá estaría. Creatinina y sexo. Un modelo más sencillo. Y este modelo 5 lo estoy creando por acá. Y el summary del modelo 5. Y solo voy a pedir un AIC del modelo 5. Bueno, ahí está. Menos 109 es casi el mismo AIC que estar incluyendo a la otra variable que no está aportando mucho, albúmina, y por lo tanto este modelo es mejor que el modelo 3. ¿Cuál es el R cuadrado? Pues un R cuadrado un tanto más pequeño, pero no hay tanta diferencia de incluir la tercera variable. Bien, ese podría ser un buen modelo. Pero aquí para términos, para no complicarnos tanto en la selección del modelo, sino que ver cómo trabaja estas transformaciones dentro de un modelo multivariante que muchas veces no se explica en los libros y en videos. Cuando se está hablando de las transformaciones solo se trabaja con modelos de regresión simple. Acá en el contexto de la regresión múltiple pues vamos a trabajar con algunos de los modelos, ¿no? Este sería una forma de y es igual a 10 a la alfa, como habíamos dicho anteriormente, por 10 a la B1 por creatinina, que sería B sub 1 por creatinina, el segundo término, y esto multiplicado por 10 a la B sub 2 de edad y 10 a la B sub 3 por sexo, si estamos seleccionando un modelo que tiene creatinina, edad y sexo. Este podría ser uno de los modelos que no probamos, ¿ya? Y esta es la forma directa de obtener a Y. Bueno, cuando hacemos predicciones para este modelo, se deben de incluir en el data frame los valores que queremos que se nos pronostique para cada una de estas variables. Ahora bien, ¿por qué acá tenemos la multiplicación de estos términos? Porque para las propiedades de los logaritmos, el trabajo matemático de los logaritmos nos dice que esto que era originalmente era una suma, ahora va a ser una multiplicación de los términos. Y eso sería lo correspondiente al primer caso. En el caso número 2, vamos a hacer una transformación de la variable independiente y no de la variable dependiente. Este es el caso en el cual y va a ser igual al logaritmo de alfa más beta por el logaritmo de x. O es lo mismo que decir que y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por el logaritmo de x. O esta otra forma que tenemos por acá. Pero bueno, revisamos de primero el data frame. Los archivos en formato txt se pueden abrir con el comando read .csv, y esto va a almacenarse en Prestige, un data frame. Debemos de trabajar con el concepto de diccionario o ficha de data frame. Cuando utilizamos ciertas data frame, aunque entendamos el contexto
vamos a trabajar con algo como esto, con una ficha. Esta es la ficha de esta data frame donde nos explica las variables que forman parte de este data frame. Y en este caso, pues, la variable de respuesta es una escala, Pinion Porter Prestige Score, para ocupación. Y bueno, aquí se nos explican posiblemente las unidades de esas variables con las que se están trabajando. Una ficha del data frame, es decir, una descripción sencilla podría ser. No hay reglas para crear esto, pero en términos generales debería de hacerse una descripción del data frame y una descripción somera de las variables que conforman ese data frame, así como la cantidad de observaciones, que eso no aparece por acá, pero este es un ejemplo de una ficha de datos para que otra persona que utilice esos datos pues simplemente los entienda. Y bien, entonces ya tenemos acá indicado cuál es la variable de respuesta, y aquí una de las variables independientes va a ser income. Bueno, voy a cargar, esto ya está cargado, ya no lo debo repetir, y voy a crear acá mi primer gráfico que corresponde a la relación entre income y prestige sin que haya ninguna modificación. Vemos que la función, un modelo de regresión lineal acá, pues también va a tener problemas, de manera que no debería ser el modelado de forma sencilla con las variables originales. Aquí lo que voy a hacer es entonces una transformación logarítmica para la variable income y voy a ver qué relación hay ahora. Y bueno, aquí parece haber mejorado esto, ¿sí? De esto a esto. Además, una forma de ver que hubo una mejora es que estos intervalos vayan a ser estrechos en el centro y más amplios por acá, estos intervalos de predicción. Y esto pues para ciertos valores su capacidad predictiva es muy mala. Bueno, entonces eso fue todo lo que justificó crear esta gráfica. Acá solo se han hecho algunos otros cambios en la gráfica, bueno, que no son importantes. Sí, se está haciendo la comparación con la variable original. Bueno, entonces ahora se va a crear el primer modelo, el M1, que corresponde a los datos originales, y ese tiene un R cuadrado de 0.51. El M2 con la versión en logaritmo que tenemos por acá. Ok, esto aparece por acá. Voy a regresar a esta función. Bien, acá la diferencia era que había utilizado un logaritmo diferente. Pero las gráficas van a ser muy similares. Entonces, logaritmo de base 10, el logaritmo, otro tipo de logaritmo de otra base nos va a dar el mismo modelo, básicamente. Por ejemplo, acá tengo logaritmo de base 10 y este logaritmo. El R cuadrado es de 0.54 y para el otro, donde utilicé otro tipo de logaritmo, es el mismo. En general, pues uno tiende a utilizar el que crea más conveniente en función de los cálculos que se van a realizar después. Yo prefiero utilizar el logaritmo de base 10. Pero bueno, ¿qué fue la mejora? La mejora tal vez no fue tan importante, 0.5492 de un valor previo cuando no se hacía ninguna transformación de 0.5111.
Sin embargo, pues eso es lo que ha mejorado este modelo. Y entonces vamos a hacer otra vez una predicción de Y en función de income 2500 para ese modelo en el cual tenemos el logaritmo de base 10. Y esto es regresar a la versión que tenemos por acá, en la cual no teníamos la transformación. 2500 estará por acá. O bueno, acá sería 10.000. 10.000, este valor por acá, entonces más o menos va a corresponder a un valor de la variable de respuesta de 60. Entonces acá, para M2, estos son los coeficientes. Y va a ser igual a menos 139.86 por el logaritmo de base 10 de income, y esto multiplicado por 49.64, que sería la pendiente. Acá lo mismo, utilizamos la función predict y obtenemos directamente el valor de Y1, no como en el caso anterior que debíamos de hacer la conversión. Entonces X es, y si lo queremos hacer de una forma no utilizando esa función, X va a ser igual a 10.000, A es el intercepto que tenemos por acá y B la pendiente para X. Entonces decimos, esta ecuación va a ser Y igual a Y1, va a ser igual a A más beta por el logaritmo de base 10 de X. Y el valor que vamos a incluir directamente en la ecuación para X no va a ser el logaritmo de base 10, sino este valor que aparece por acá. M4. Bueno, un segundo modelo. En este vamos a tener una versión de regresión múltiple. Este que aparece por acá y estos otros dos predictores sin transformaciones. De hecho, de todos los modelos que tienen transformaciones logarítmicas, de los tres modelos que hemos hablado, el que tiene el término de logaritmo de Y, el término que tiene logaritmo de X y aquel otro modelo que tiene logaritmo de ambas variables, este es el de más fácil manejo, sobre todo para predecir a Y, que se predice de forma directa. Entonces aquí se están incluyendo las variables education y women. Y pues vamos a ver aquí cuál es el CAR, el summary, que corresponde a un R cuadrado ajustado de 0.83. La inclusión de estas variables mejoró el modelo. De hecho, education es la variable más importante, seguido del logaritmo de base 10 de income, aunque aquí tenemos solo un logaritmo normal, y aquí women. Bien, entonces vemos el M4. Y si queremos, para esta ecuación tenemos lo siguiente. Cuando se quiere hacer una predicción de income correspondiente 8258, education 1509, women 2665, esto es un data frame que va a incluir para esas variables esos tres valores, pues tenemos un modelo de regresión múltiple. Eso se almacena en un objeto y con la función predict m4 con new data, el data frame donde almacenamos esos valores que queremos hacer predicciones, hacemos ahora la predicción que corresponde a 67.77579. Bien, esto es lo correspondiente a los modelos semilogarítmicos. Ahora veamos la regresión potencial. En términos generales se le ha llamado regresión potencial aquella en la cual se hace una transformación de ambos términos del modelo de regresión. Y también en términos generales se le llamaba la regresión exponencial aquella en la cual se hace una transformación de la variable y o respuesta, y regresión logarítmica aquel caso en el cual se hace una transformación únicamente de la variable independiente. Pues bien, esos términos ya no se utilizan tanto, de hecho tampoco se utiliza el término regresión potencial, lo que decimos es transformación de ambos términos de la
regresión. Y bueno, entonces vamos a abrir acá nuestro data frame. Este es un data frame de casos notificados de VIH en Guatemala a partir del año donde se notificó el primer caso. Y entonces vamos a almacenar eso y veremos las variables que corresponden a este data frame. Correlativo a año, y aquí podemos ver también el data frame. 1984 fue el año en el que se reportaron los primeros casos de esta enfermedad crónica llamada infección crónica llamada VIH. ¿Ok? Y aquí, a medida que aumentaban los años, pues había más casos notificados. Desde ahí podemos pensar de que vamos a tener un problema de autocorrelación diferente a cero. Y eso lo vamos a comprobar en su momento. Bien, ahora aquí pues se debió haber cargado Tidyverse para poder hacer el gráfico, en el cual vamos a decir que nos grafique en el eje X los años transcurridos desde ese 1984, ya no los años originales, sino los años transcurridos y la cantidad de casos acumulados. Y aquí está el gráfico. Esta relación que aparece por acá, pues a simple vista para el analista experimentado o la persona, el estadístico experimentado, podría pensar en que esto requiere una transformación de ambos términos, tanto de la variable en el eje Y como de la variable en el eje X. Y se crea acá el modelo, casos acumulados en función de los años transcurridos. Y aquí vamos a tener entonces el resultado. El resultado corresponde a un modelo con un R cuadrado ajustado de 0.8325. Y aquí vemos entonces un buen modelo, posiblemente un buen modelo predictivo, que va a tener problemas que ya nos podemos adelantar a ellos. Y creemos el gráfico con un método LM. Bueno, ahí está. No hemos hecho hasta el momento ninguna transformación. A pesar de que vemos este R cuadrado aquí de 0.8325, ya vemos que sus predicciones no van a ser buenas, porque esta no es una relación lineal. Y empezamos a hacer trabajo de evaluación de los supuestos que no se había hecho anteriormente. Aquí tenemos heterocedasticidad con el test de Harvest para linealidad. Vemos que esta relación no es lineal. Recordemos que también el gráfico de fitted values contra residuals nos permite determinar si la relación no es lineal, y aquí obtenemos esto. Pero ahora tenemos aquí nuestra nueva función, nuestro nuevo test de hipótesis, Harvey-Colley Test for Linealidad. Este tiene como hipótesis nula que los datos tienen una relación lineal, que el modelo se basa en la relación lineal entre dos variables. Pero aquí no hay eso. Se rechaza la hipótesis nula. Bueno, un nuevo test de Harvey-Colley. El M-test, QG test o GQ test, que sería el golf, el quant test, nos va a hablar de la evaluación de la homocedasticidad y nos dice que se rechaza la hipótesis nula. No hay homocedasticidad, no hay linealidad. Ahora vamos a ver el gráfico número 2 para normalidad y el Shapiro-Wilk, que nos dice que sí, de hecho no hay normalidad. Autocorrelación, ACF, el M-test por acá. Bueno, no está el ACF. ACF acá nos está diciendo de que no se cumple con la ausencia de autocorrelación. Hay autocorrelación porque están relacionados esos datos en este modelo, ¿verdad? A medida de que
aumentamos la cantidad de casos notificados, estamos tomando en cuenta los casos que teníamos para el año anterior. Como habíamos dicho, ya se podía prever la autocorrelación. Y el test de Durbin-Watson que nos va a decir eso mismo. Ok, ahora tenemos la transformación de ambos términos de la ecuación. Logaritmo de base 10 para años y para casos acumulados. Y eso es lo que tenemos por acá. Estamos agregando siempre el geom smooth con el método LM y esto posiblemente ya ha mejorado bastante, aunque hay aquí algunos valores que nos indiquen de que posiblemente podría haber todavía un mejor modelo. Pero creemos ese modelo, el modelo potencial o que tiene la transformación de ambos términos, donde y va a ser igual a A por X elevado a la beta. El producto entonces acá de A por X y todo esto va a estar elevado a la beta, la pendiente que se va a calcular. Entonces el modelo potencial que tenemos por acá, logaritmo de base 10 de VIH casos acumulados en función de VIH años, va a ser el llamado modelo potencial. Y vamos a crear lo que ya habíamos hecho anteriormente, un data frame para hacer la comparación. En este caso el modelo lineal y el potencial, calculando sus R cuadrado, acá hay que criterio bayesiano. Y dado que es un modelo de regresión simple, no vamos a solicitar aquí el R cuadrado ajustado. Y aquí están la comparación de estos estadísticos de bondad de ajuste. El modelo lineal, un R cuadrado de 0.8377 y el potencial aquí mejoró bastante, pues su capacidad predictiva. Acá hay que se fue hasta abajo, lo mismo que bayesiano. Sin duda este es potencial, es el mejor modelo. Y luego para crear o para trabajar con RMSE debemos de recordarnos cuáles son los valores observados. Pero los valores observados acá, los que nos predice el modelo, van a ser valores en términos de logaritmo de base 10. Esto es importante porque al utilizar RMSE debemos de crear entonces logaritmo de base 10 de los valores observados, que serían VIH casos acumulados. Esto también se haría si queremos calcular el RMSE del caso número 1, que era la transformación en logaritmo de base 10 de la variable de respuesta. Esto es importante porque si nosotros decimos que los valores observados son VIH casos acumulados, eso no sería lo correcto, puesto que tenemos transformaciones logarítmicas tanto en Y como en X. Bueno, el pred lineal van a ser los valores predichos de este casos VIH, que sería el modelo lineal, y los valores predichos para el modelo potencial. Como ahí sí se está utilizando la ecuación, ya se están considerando que se realizaron esas transformaciones de base 10. Con la librería Metrix vamos a calcular entonces el RSM y tenemos acá ahora pues esta nueva medición, donde este valor de error es mucho más grande que este que aparece por acá. Otra prueba para decir que el modelo potencial es el mejor. Y bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles son las condiciones de este modelo. Todavía parecen haber problemas de homoceasticidad. Obviamente esto no es lineal. Veamos aquí el valor es esto a la menos 13 y lo que teníamos anteriormente para el modelo que no tenía ningún cambio es este. Bueno, no, esto no va a mejorar definitivamente, pero nos interesa saber si ha mejorado la homoceasticidad al hacer esa transformación. Y ese es el valor que aparece para el MTest. Este es el modelo original.
Y ahora veamos por acá para el modelo potencial. Aquí sí mejoró, ya se consideran los datos que son homocedásticos. Y veamos qué ocurre con las otras pruebas. Bueno, no hay normalidad. ¿Sí? Hay un problema de no normalidad. ¿Y qué ocurre con Durbin-Watson? Pues obviamente siguen siendo autocorrelacionados. Ya sabemos que esa es una limitación que teníamos desde el principio. Y bueno, ¿y cuáles son los valores que tenemos de los coeficientes de este modelo potencial? Con indicar el nombre del modelo, tenemos acá el intercepto y el valor de 3 de la pendiente. Entonces decimos que el logaritmo de base 10 podría ser de y, va a ser igual al logaritmo de base 10 de alfa más beta por el logaritmo de base 10 de x, o logaritmo de base 10 de y va a ser igual a beta sub 0 más beta sub 1 por el logaritmo de base 10 de x. Recordemos que la forma es esta. Cuando ya eliminamos esos términos logaritmos o logarítmicos en ambos lados de la ecuación, tenemos una ecuación acá, otra vez con un producto que corresponde a y va a ser igual a por x a la beta. Entonces tenemos entendido que este valor que tenemos acá corresponde a un valor en términos de logaritmo. Logaritmo de alfa, logaritmo de base 10 de alfa o del intercepto va a ser igual al valor que obtuvimos acá. Esto quiere decir que si queremos conocer el intercepto alfa, debemos de elevar este valor 10 a la este valor. Ahí está. Entonces 10 a la este valor es esto que aparece por acá. Este es el intercepto en esos términos. Y beta pues va a ser ese mismo valor. Y es igual a 0. Este valor que obtuvimos multiplicado por x a la 3.1434. Esto multiplicado por esto elevado a esto. Y bueno, acá tenemos entonces cuál sería la relación entre estas variables. Un modelo pues que ha mejorado con relación al primer modelo que teníamos. Y veamos acá un caso número 2. Este caso número 2 va a tener más adelante otras variables predictoras, de manera de que va a ser un modelo múltiple, de regresión múltiple. Se abre la base de datos y se está revisando la mortalidad infantil, en la cual esa mortalidad infantil va a depender del ingreso que se tiene en ese país, en diferentes países. Creamos la gráfica para entender mejor el problema. Vemos que la regresión lineal no podría ser, regresión lineal simple no puede ser la mejor opción para esto. La tasa de mortalidad infantil por 1000, esto en función de el PIB per cápita en dólares. Ahora vamos a ver todo esto cuando hemos transformado ambos términos en logaritmo. Aún tenemos que no posiblemente hay ciertos valores aquí residuales que van a limitar la capacidad predictiva de este modelo, pero ha mejorado evidentemente con relación a esto que teníamos por acá. Entonces el modelo que vamos a utilizar acá es el modelo sencillo, sin transformaciones, y acá tenemos un R cuadrado de 0.1093. Otra vez nos vamos a un modelo potencial donde hacemos transformaciones de ambos términos de la ecuación, y este ya tiene una capacidad predictiva de 0.5021, un cambio completamente importante. Y vamos a hacer la comparación de estos modelos
Centrémonos en uno solo, r cuadrado, punto 1092 y punto 50. Hay una gran diferencia. Estos serían los términos. Esto ya lo podemos trabajar, ya lo hemos visto. Entonces vamos a hacer predicciones. Alfa va a ser, como se había explicado anteriormente, 10 a la el valor del coeficiente que nos aparece acá, que sería 3.1034. A beta no le hacemos ningún manejo inicial y va a ser este que tenemos acá, menos 0.5118. Para predecir un valor de x es igual a 335, vamos a almacenar aquí el valor x1 es igual a 335, el valor original, y y1 va a ser igual a alfa por x1 a la beta. Aquí tenemos entonces que nos prediga este valor de 64. Como estamos utilizando la ecuación en la cual se obtiene de forma directa y1, no tenemos que hacer ningún cambio en y1. Esto se explicó anteriormente en el caso número 1. Las relaciones que hay, las formas de ver estas relaciones. Bueno, entonces acá hemos obtenido este valor a partir de una predicción de x igual a 335. También podemos utilizar la función predict, y esto sería income igual a 335, predict, modelo potencial M1, y el valor que nos aparece va a ser 1.81. Sin embargo, aquí pues lo que estamos obteniendo es el valor de el logaritmo de base 10 de y. Debemos de hacer el cambio de 10 a la ese valor, lo cual nos va a dar el valor que habíamos obtenido con la ecuación directa. ¿Sí? Hay que manejar esos dos términos. Recordemos que acá tenemos ya la ecuación directa por despeje matemática y esa fue la que utilizamos con esta predicción, más o menos diciendo que es una predicción manual, pero cuando utilizamos predict, dado que la ecuación está prediciendo al logaritmo de base 10 de y, debemos entonces hacer ese cambio, 10 a la el valor que nos dé la predicción. Vemos que son los mismos resultados, 64.72, 64.72. Hay algún cambio de algunos decimales, pero esos ya son aspectos de cómo se hace el trabajo o el reporte de esos términos. Ok. Ahora veamos otro modelo. Vamos a ver cuál va a ser la relación entre el logaritmo de base 10 de la variable de respuesta y otra variable independiente que sería región. Aquí, como esta es una variable cualitativa, región, entonces esto se va a presentar en términos de boxplot. Sí parece haber diferencia. En África tenemos tasas de mortalidad más altas que las correspondientes a las Américas, a Asia y a Europa. Bien, en este modelo potencial número 2 vamos a incluir el logaritmo de base 10 de la variable de respuesta, el logaritmo de base 10 de la variable independiente income, y esta otra variable región pues no requiere esa transformación. Bueno, empezando porque esta es una variable cualitativa. Y aquí tenemos el modelo potencial 2 summary. Veamos cuál es nuestro r cuadrado. 0.61, anteriormente teníamos un r cuadrado aproximadamente de 0.50 y nuestro ajustado es de 0.60. Vemos aquí los términos, y los términos, al tratarse de una variable categórica, pues nos está creando k menos 1 categorías variables ficticias, que ya lo vimos anteriormente. Hay 4 categorías por esta variable, se deben de crear 3 variables ficticias: América, Asia, Europa. La referencia es la primera, África. Entonces lo primero que tenemos acá es que cuando el logaritmo de income, el ingreso, la relación
con la variable de respuesta es negativa. ¿Por qué? Porque a medida que hay un income o ingreso más alto, vamos a tener valores promedio más bajos de la tasa de mortalidad. En el caso de estos otros, América hacia Europa también tienen valores negativos, porque se está tomando como referencia a África. A estas regiones de las Américas les va mejor en términos de tasa de mortalidad que respecto a África. Por lo tanto, si elegimos a esta región que sería Europa como la referencia, todos estos valores que tenemos acá para T deberían de mejorar. Y eso es lo que se va a realizar con la función ReLevel. Para Factor Infant Mortality Region vamos a definir la referencia que va a ser Europa. Esto se va a almacenar en la variable región en este data frame, y nuestro modelo potencial, en el cual ahora estamos cambiando la referencia, va a tener unas T's diferentes. África con relación a Europa tiene promedios de tasa de mortalidad más altos, porque el símbolo acá es positivo, y esto tal vez tenga más sentido analizarlo de esta forma. El gráfico no ha cambiado nada. Si volvemos a hacer el gráfico, pues debería ser el mismo, lo cual hacemos acá, y lo único que cambió es el modelo. Bueno, cambia acá que la referencia se va por acá, sin embargo los valores van a ser los mismos. De hecho, me gusta más este primer gráfico, y tenemos ahí los dos gráficos. Bien, entonces acá el modelo potencial 2, en el que ya se hizo ese cambio, nos muestra los resultados por acá, donde dice que la variable independiente más importante, pues de hecho es una variable ficticia, que sería región África. Luego le sigue en importancia el logaritmo de base 10 de income. Después estaría Américas y Asia. R cuadrado ajustado de 0.603. Ese sería nuestro modelo potencial que tiene estos coeficientes. ¿Y cuál es la forma directa de obtener el valor de Y para este modelo? Y esto sería A por X a la beta sub 1. X sub 1 por beta a la sub 1. Multiplicado por 10 a la beta sub 2 por X a la 2. Multiplicado por todos otros posibles predictores. En nuestro caso, en el cual solo tenemos dos variables, bueno, sí tenemos más variables porque son variables ficticias. Son tres variables ficticias. 10 a la beta sub 3 por X a la 3 multiplicado por 10 a la beta sub 4 por X a la 4. Otra vez vamos a hacer predicciones, donde A va a ser 10 a el valor que tenemos acá para intercepto, ya lo hemos explicado por qué. Beta sub 1 es esto. Y vamos a predecir el valor de Y en función de X igual a 281 y región África. El valor de X sub 1 va a ser 281, beta sub 2 y X2 se deben definir de acuerdo a la ecuación que aparece por acá. ¿Y por qué no tomo en cuenta si este es un modelo de regresión que tiene 1, 2, 3, 4 variables? Porque recordemos que estas son variables ficticias. Por eso ya vimos anteriormente predictores categóricos. Lo que ocurre es que cuando se elige región África igual a 1, para región América se elige igual a 0. Ese 0 multiplicado por la pendiente, aunque aquí los términos son más complejos, hace que desaparezcan estas otras variables ficticias que serían Asia, Américas. Eso quiere decir que si quisiera hacer la predicción con base al logaritmo de base 10 de income, y ahora Américas, la única variable ficticia que aparecería en el modelo es Américas, desaparecerían África y Asia. Y bien, entonces acá hago el manejo para Y sub 1 con esa forma directa, y
ya obtengo el valor directo de 111. Si utilizo ahora la función predict, debo de definir previamente cuáles son los valores que se van a utilizar para la predicción para INCOM 281 África región, y lo que obtengo es un valor que en sí no es el valor de Y que necesito. Entonces veamos cuánto era Y, 111. Recordemos que S está en términos de logaritmo de base 10, entonces 10 a la ese valor va a ser 111,60. Con la fórmula directa que trabajamos o con la función predict vamos a obtener el mismo valor. Solo recordar que esto lo que nos va a dar va a ser el logaritmo de base 10. Y ahora vamos a hacer la comparación de los modelos, tomando en cuenta que cuando trabajamos otra vez con una función de metrics que corresponde al cálculo de este RMC, debemos de definir como valores observados los valores del logaritmo de base 10 de estos valores que aparecen por acá. Bueno, acá se hacen todas esas sintaxis y se obtienen ya estos valores. RMSE. Aquí voy a hacer una pequeña corrección. Y ya tenemos todos los resultados. El modelo lineal, aquí estamos incluyendo el R cuadrado ajustado porque los otros son múltiples. Punto 10. El modelo potencial simple, punto 49. Y el potencial múltiple, punto 60. Hay una mejora evidente entre hacer las transformaciones e ir incluyendo otros predictores. Bueno, vamos a terminar acá esta sintaxis trabajando con un nuevo programa, ggplot. Y para ello voy a abrir ggplot. Ahí está abierto ggplot. Y entonces voy a buscar aquí una función que me permita hacer la presentación de estos resultados. Esto sería, puedo atender acá a utilizar esto. No me aparecen cuáles son las funciones que están disponibles. Entonces iré a la ayuda del programa. Aquí tenemos para ggplot, que es un paquete para visualización de datos para estadísticas. Bueno, dicen ciencias sociales, pero nosotros podemos utilizar en cualquier área en la que estemos trabajando. Y aquí tenemos tablas de regresión. Y voy a elegir Classical Regression Models as HTML Table. Aquí se crea un modelo lineal, que esto ya lo hicimos, y se almacena en un objeto llamado M1. Este es otro modelo en M2. Entonces la función tabModel va a ser la que vamos a utilizar para obtener este gráfico que aparece por acá, o esta tabla. De manera que una vez cargado el paquete, vamos a utilizar la función tabModel para el modelo que nos resulta como mejor modelo, y esto sería el potencial múltiple o M potencial 2. Y aquí se está presentando en un formato académico nuestro resultado. R cuadrado ajustado, la cantidad de observaciones, los predictores con sus estimados, valores P y simplemente intervalos
de confianza para estos coeficientes que tenemos acá. Aquí no se nos están presentando los resultados de las T que teníamos en summary de base R o en summary de car. Bien, con esto hemos terminado el tema sobre transformaciones logarítmicas en R para nuestros modelos de regresión.